Bueno, bienvenidos, hermanos, a esta nueva reunión de alabanza y partimiento del pan. Bienvenidos también todos los que estáis conectados por Zoom y deseo de todo corazón que bueno, ahora que vamos a tener la palabra, pues que seáis bendecidos en el Señor. No soy yo, es el Señor el que llena vuestro corazón, el que abre vuestros ojos para entender las Escrituras. Como habéis visto, el tema es el amor que redime. Un tal Moody, evangelista y escritor del siglo XIX, dijo una vez: las Escrituras no nos han sido dadas para nuestra información, sino para nuestra transformación. En esta ocasión voy a tratar de transmitir, con la ayuda del Señor, la enseñanza espiritual del libro de Oseas, capítulo 3. Y bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer: ¿quién era el profeta Oseas? El profeta Oseas vivió y ministró en el reino del norte de Israel durante una época de gran prosperidad, pero profunda corrupción espiritual y moral. Sabéis que después de la muerte de Salomón, que fue en el año 931 a.C. aproximadamente, reinando su hijo Roboam, el reino se dividió en dos. El reino del norte, llamado Israel, o las 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. Entonces Oseas profetizó al reino del norte, aunque menciona algo también a Judá ocasionalmente. El periodo de Oseas fue aproximadamente en el 750-722 a.C. y su ministerio abarca más o menos unos 25 o 30 años, como bien habéis más o menos calcular sobre los años que ejerció su ministerio. Oseas fue contemporáneo de Amós, también un profeta de Israel del norte. Y también fue de Isaías y Miqueas, que eran profetas en Judá. Si vais al libro de Oseas, en el capítulo 1, versículo 1, ya dice que en los días de Uzías, Jotam, Acab y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Fue en el periodo de Jeroboam II, que fue el año 793 a 753 a.C., fue la última época de prosperidad en el reino de Israel, y a continuación la siguieron varios reyes. Fue un periodo de caos con varios reyes en rápida sucesión. Algunos de ellos fue Zacarías, Salum, Menahem, Pecaía, Peca. También fue un rey Oseas, no el profeta, por supuesto. Estos, en su mayoría, eran idólatras, violentos y políticamente inestables. Oseas profetizó durante una decadencia progresiva, cada vez iba peor, en política, moral y espiritual. Vio pasar varios reyes, como he dicho, en corto tiempo. Lo que refleja realmente en nuestros tiempos es inestabilidad y caos. Durante el ministerio de Oseas, como ya he dicho, Israel vivía en aparente prosperidad económica bajo Jeroboam II, pero había corrupción moral, idolatría
entró las costumbres de Canaán, adoración a Baal y a otros dioses, injusticia social y pérdida de fidelidad del pacto con Dios. Oseas probablemente terminó su ministerio poco antes, en un tiempo en que Israel fue invadido por el imperio asirio bajo el rey Salamasar y Sargón II, que conquistaron Samaria, y desde entonces las tribus de Israel en esta parte están exiliados. O sea que el que impera es Judá, el reino de Judá, ¿no? Pero esta doble vida religiosa de los israelitas del norte, usando como propio el matrimonio como símbolo, Dios es el esposo fiel, Israel, podríamos decir, la esposa infiel. Dios le dio un encargo a Oseas, una tarea muy difícil: casarse con una mujer infiel. Es como si quisiera ilustrar el amor de Dios fiel frente al pecado de Israel. O sea que Dios se mantiene fiel en su amor, dando una imagen de matrimonio, redención, disciplina y fidelidad. El objetivo de Oseas era desenmascarar el pecado de idolatría y llamar al pueblo al regreso. Sabéis que Jesús enseñó mediante parábolas verdades espirituales profundas. Yo diría que Oseas es como la palabra viviente. Dios usa a Oseas, una historia vivida en su propia carne, para hacer visible el amor invisible de Dios. Tal como Jesús explicaba historias imaginadas, parábolas, para revelar el corazón del Padre. Con esta introducción, un poco larga, pero bueno, yo creo que os situéis en la escena, y haber expuesto un poco el contexto histórico, vamos al texto de Oseas capítulo 3 y el versículo 5. Y como vamos a su palabra, pues antes vamos a pedir la bendición del Señor. Dios y Padre, estamos aquí en tu nombre, porque tú nos atraes, te queremos, nos has convencido, nos has ganado en Cristo y estamos en tu esfera. Queremos, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones y hagas tu obra según tu beneplácito. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La lectura que tenemos de Oseas dice así: me dijo otra vez el Señor. Ese es muy corto, son 5 versículos. Ve y ama a una mujer amada de su compañero, pero adúltera. Así ama al Señor a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y les gustan las tortas de pasas. Entonces la compré para mí, esto está hablando Oseas, por 15 monedas de plata, o sea, fue a Gomer, y una medida y media de cebada. Le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni te entregarás a otro hombre. Y yo haré lo mismo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod
y sin terafine. Después de esto, los hijos de Israel se volverán al Señor, su Dios, y a David, su rey, y temerán al Señor y a su bondad al fin de los días. Entonces, empezando ya el versículo 1, lo repetiré otra vez, me dijo otra vez el Señor, ve y ama a una mujer amada de su compañera, pero adúltera, así ama el Señor a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y les gustan las tortas de pasa. Dios dice a Oseas que vuelva a amar a su esposa Gomer, a pesar de que ha sido infiel. Esta mujer, como muy bien dice el texto, el versículo, representa a Israel, que ha sido infiel, porque realmente adoraba a otros dioses. Aquí se nos ha mencionado las tortas de pasa. Eran usados en aquel tiempo en rituales paganos, así que representan el placer que tenía Israel en busca de la idolatría. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es la idolatría en Israel? Pues no es solo adorar a estatuas, sino poner el corazón, la confianza o el deseo de algo distinto al Dios verdadero. En el caso de Israel, ¿qué consistía? Pues adorar a Baales, que eran los dioses cananeos de fertilidad y lluvia, participaban en ritos paganos que incluían sexualidad ritual, sacrificios y comidas religiosas. Y también sincretismo. Mezclaban la adoración al Señor con la de otros dioses. ¿Y qué significa tortas de pasas? Pues las tortas de pasas eran dulces populares en Israel, hechas con frutas secas, como podéis imaginar, pero eran ofrecidas en celebraciones religiosas, comúnmente asociadas con rituales de fertilidad y cultos idolátricos, o sea que estaban especialmente en adoración a Baal y a Astarté. Una forma de deleitarse físicamente en las fiestas idolátricas mientras se alejaban del Dios verdadero. O sea que no solo adoraban a los ídolos, sino que disfrutaban hacerlo. Esto es lo peor. O sea, no era inconsciente, disfrutaban hacerlo. O sea que no era un error por ignorancia, era un deleite voluntario en prácticas contrarias a Dios. El corazón de pecado Israel no solo faltaba externamente, o sea que en algo visible, sino el verdadero pecado era que abandonaban realmente el amor exclusivo de Dios, porque Israel era un pueblo escogido de Dios y había un propósito, un plan y había un amor exclusivo. También buscar placer, como he dicho, protección o provisión en otros dioses, como si con el Dios verdadero no fuera suficiente. Y desear lo que ofrecía la idolatría más que a Dios mismo. Entonces, ¿cuál es la actitud de nuestro Dios? Es incondicional y persistente. Dios no cambia. Oseas ama a su esposa adúltera porque así es el amor de Dios hacia nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Él ha decidido amarnos a pesar de nuestra infidelidad. Sabéis que en el texto dice, ve, ama
a una mujer, no le dice, acéptala, como decir, la tienes que aceptar, sino le dice, ámala, que esto cuesta más. Vamos al versículo 2. Entonces la compré, Oseas dice, para mí, a Gomer, por 15 monedas de plata y 1,5 medida de cebada. O sea que Oseas no solo perdona a Gomer, sino que paga un precio para redimirla. Y realmente esto es poderoso. A nosotros nos transmite realmente la redención y cómo Dios nos ama a pesar de lo que somos nosotros. O sea que representa el costo del amor redentor de Dios. Es así Dios. Es posible que en aquel tiempo Gomer haya caído en esclavitud y Oseas la rescata pagando un precio. Y podemos decir el significado de las 15 monedas de plata, ¿no? El número 15 en la Biblia, aunque no es tan importante o simbólicamente fuerte como el 7, el 12, el 40, el número 15 aparece en varios contextos importantes. Siempre está asociado a la redención y a la liberación. Sabéis que la Pascua mismo, que se celebra el día 15 del mes de Nisán, según el calendario judío. Y realmente, según Éxodo 12, es el día que Dios liberó a Israel de Egipto. Fue el día 15. Las fiestas de los panes sin levadura y los tabernáculos también comienzan el día 15. Si leéis el Levítico 23, lo veréis. O sea que el número 15, que repito, conecta con actos de redención y libertad. El número 15 puede sugerir un acto de redención, como la Pascua, que es lo que nosotros celebramos, que esto fue la muerte de Jesús en la misma Pascua. Refuerza que el amor de Oseas y el de Dios, que es el objetivo del mensaje del libro de Oseas, no solo es emocional, sino que tiene un costo, tiene un propósito y un efecto liberador. Y lo que también, como he comentado, se vincula mucho en el carácter de Dios, el carácter redentor de Dios. Que esto ya empezó en el Edén, ahí cuando cayó el hombre, Adán y Eva. Y que el Señor siempre actúa en momentos claves, como el día 15 del mes de la Pascua. O sea que Dios paga Dios paga el precio de nuestra redención. O sea, compra de nuevo, aunque ya era suya, pero le fue infiel, y ya era infiel. Pero esto anticipa cómo Dios, por medio de Cristo, nos redime a un alto precio. Aunque todos nosotros, le pertenecemos como creador, pero paga un precio. Pablo ya lo dijo en 1 Corintios 6:20, fuisteis comprados por precio. Este es el precio de nuestra salvación y lo conocéis muy bien. El versículo 3, le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni te entregarás a otro hombre, y yo haré lo mismo contigo. O sea que ahora Oseas establece un nuevo comienzo con Gomer. Le ofrece fidelidad y exige de ella lo mismo. Esto es un llamado al arrepentimiento y a la restauración del pacto.
que era el pecado de Israel, que habían descuidado el pacto, y lo conocían, ¿eh? Dios desea restaurar la relación, no solo perdonar, porque no solamente se trata de perdonar el pasado, el pecado pasado, sino de renovar un pacto de amor, fidelidad y compromiso. O sea, el perdón de Dios no es jurídico, pasado en papeles, en leyes, no. Es relacional. ¿Qué quiere decir? Me perdono, no te dejo y nos vamos a relacionar. Dios restaura, pero también disciplina. Y aunque Israel es redimido, no se restaura de inmediato la comunión total con Dios. Habrá un tiempo de silencio espiritual, que en el versículo último, 4-5, dije, sin profecía, sin templo, sin rey. Habrá un tiempo de reflexión, arrepentimiento y espera, como no. Y hay un tiempo que es muy necesario esta purificación interna y limpiar del deseo de la idolatría. Porque cuando compartimos al mismo nivel que Dios otras cosas y las amamos o las superamos al amor de Dios, necesitamos ser purificados. Y esto es un proceso que solamente el Señor puede hacer en nuestra vida. Dios puede restaurarte, pero aún así dejarte a un tiempo de espera y disciplina. No como castigo, por supuesto, porque este no es el plan de Dios, sino como parte del proceso para que aprendas ¿a qué? A desearle solo a Él. Si solo le deseamos a Él, es como decir, amar a Dios sobre todas las cosas, esto lo enfoca muy bien. Cuando ponemos a Dios por delante, todas las demás cosas pueden ser añadidas. Entonces no nos preocupemos, que si le deseamos solo a Él, las demás cosas, no. El Señor ya nos hace disfrutar de las demás cosas, pero con su cuidado, con su guía. El amor verdadero también pone límites. O sea, muestra amor hacia Gomer, pero no permisividad. Dice, no te voy a usar, no te voy a poseer, te voy a esperar. Así es de paciente Dios. Nos espera a que realmente vayamos a Él. No nos deja. O sea que esto es un amor santo, paciente, por supuesto, y purificador. No es un amor pasional, porque el amor pasional es un momento de euforia, pero luego se apaga. Pero cuando ya se ha trabajado en este amor, se sostiene, porque Dios ha trabajado en nosotros. Dios no nos redime para usarnos, nos redime para restaurarnos como hijos y esposos fieles. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros, que seamos hijos fieles y esposos fieles. Él no busca rituales, no busca las formas, busca corazones sinceros delante de Él. Después hay el tiempo de consagración antes de la plenitud, porque la plenitud puede llegar, pero es un proceso. Gomer debe de pasar tiempo sin amantes, esto es lo que le pide Oseas, ni siquiera con su esposo.
Y para reprender lo que significa pertenecerle solo a Él, esto simboliza un tiempo de realmente consagración al Señor, un detox espiritual, que es una especie de limpieza profunda del alma y del corazón. Esto es lo que el Señor y el Espíritu Santo puede hacer con nosotros. Y está la reconstrucción de la confianza. Que puedas decir, yo confío más en el Señor que en lo demás, porque yo sé que el Señor nunca me falla. Después del pecado, puede que experimentes, cuando hay un pecado o nos hemos apartado de Dios, podemos experimentar una sequedad espiritual temporal donde no sientes a Dios. Es como si no estuviera a Dios, ¿no? Pero no nos hemos de preocupar, porque Dios, aunque realmente todavía no está de pleno contigo, esto no significa que sea un rechazo para nosotros, es una invitación a seguir el camino de renovar la intimidad sobre una base más profunda en nuestra relación con el Señor. O sea que Dios no solo nos redime, también nos purifica. No corras detrás de la bendición sin haber sanado el corazón. Pide al Señor que sane tu corazón, porque lo necesitamos. El amor santo pone límite. Dios no consiente tu pecado, pero tampoco te rechaza a ti. Quiere obrar en ti. Quiere hacerte ver la cuestión de tu situación, qué es lo que te perjudica en tu vida y qué es lo que necesitas del Señor. Hay procesos antes de la restauración completa. La espera, como ya he dicho, también es parte del proceso del amor de Dios. Y ya vamos a la última parte de los versículos 4 y 5, que dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Los que no sabéis si los terafines son a veces ídolos que tenemos en las casas, bueno, que ponemos, en aquel tiempo era muy frecuente tener ídolos en las casas, como un muñeco, y lo trataban como si fuera un dios. Esos son los terafines. Estos versículos que hemos comentado, bueno, hay el versículo 5 dice, después de esto los hijos de Israel se volverán a buscar al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad al fin de los días. O sea, esto es como dije, al fin de los días, es una profecía del final de los tiempos. Realmente estas 10 tribus que están distribuidas y que realmente muchos ya están regresando a Israel, pero habrá reconocer al Mesías, a Jesucristo. ¿Vale? Esto es lo que enfoca. O sea que Israel pasará por un periodo de vacío espiritual. Esto es lo que ha ocurrido, porque el reino del norte ni rey, ni sacrificios, ni nada. Quedó en nada. Pero finalmente, la esperanza de Israel, de esta parte, es que se volverán sinceramente a su Dios. El David su rey. Cuando habla del David su rey, es una referencia mesiánica. Apunta a Jesucristo, descendiente de David, quien establecería un nuevo pacto para aquel tiempo, y sabemos que este pacto se ha establecido. La disciplina de Dios tiene un propósito redentor. El tiempo que dije sin rey, sin sacrificio, no es castigo eterno,
Es decir, no es el hecho de que haya un periodo de tiempo, y aunque en el caso de las tribus de Israel es un largo periodo de tiempo, pero es una parte que forma parte del proceso por el cual, como ya he ido comentando, que el pueblo volverá a buscar a Dios con sinceridad. Y esto es lo que vale. No nos podemos sostener por el ritual, por las formas, sino que hay que buscar al Señor de todo corazón. Y esto es la sinceridad, que tú hables con el Señor sinceramente. La disciplina apunta a la restauración. La esperanza está en Cristo. Cuando dice que buscarán a David su rey, apunta al Mesías, como he dicho, y esta profecía se ha cumplido perfectamente en Jesús, quien redime, restaura y reina con amor. Ya voy terminando. ¿Hay áreas en tu vida donde has sido infiel a Dios? Esto puede ser una reflexión. Lo que sí puedo decirte, y esto es seguro, es que su amor, el amor de Dios, permanece a pesar de ello. Porque Él nos conoce, no nos deja. ¿Sientes que has ido demasiado lejos? El Señor no solo está dispuesto a perdonarte, sino a buscarte, amarte, tener una relación de amor y restaurarte. El Señor puede sanar tu corazón. El amor de Dios no se basa en tu rendimiento, en tu esfuerzo. El amor de Dios se basa en su carácter, porque si nos basamos de cómo es Dios, nos sostenemos nosotros. Porque nosotros podemos tener a veces una reacción espontánea y con buena intención, pero parece que queremos dar un rendimiento al Señor. No, el Señor quiere paso a paso. Lo que más le interesa es que tengas una relación personal con el Señor. Y destaco ante todo, para mí, Jesús es el Oseas perfecto. Como la infografía que os he puesto al final dice, nos ama, nos busca y paga el precio para tenernos lejos, no, cerca. Si te sientes lejos, busca el rostro del Señor, lo encontrarás. Has de ser valiente. El Señor nos quiere tener cerca. Quiere que cada día hables con Él. Que cada día quieras conocerle más. Y para conocerle, es ir a su palabra. Porque ahí es donde conocemos cómo es Dios. Oseas nos lo ha querido demostrar en su propia vida, cómo es el amor incondicional de Dios y cómo Dios nos recibe. No importa tu pasado, importa que tú entregues tu vida al Señor y que te dirija tus pasos. Que el Señor los bendiga.